pues. Bien, bienvenidos jóvenes a su clase de literatura. Vamos a trabajar en esta oportunidad el tema de la literatura de la colonia. ¿Ya? Bien, por ahí de repente se preguntarán qué pasó, dónde está el fondo musical, se le acabó el presupuesto al profesor. No exactamente. Solo que por problemas de copyright hay algunas melodías que quise insertar y no pude. Pero ya luego estaré tratando de solucionar esos impases, como que para dar una especie de ambientación a cada tema. En esta oportunidad, continuando con la historia de la literatura en el Perú, vamos ahora con otra etapa más. Habíamos visto la clase pasada sobre la literatura denominada literatura incaica y nos habíamos centrado en la parte que era el teatro, ¿no? La dramática quechua. Ahora pasamos a otra etapa más que comprende justamente el periodo de la conquista, es decir, cuando los españoles llegan al imperio del Tahuantinsuyo y lo que hacen es pues destruirlo después de su posterior invasión, para luego después ellos asentar aquí en nuestro territorio sus colonias. Por eso el término de colonia. No vayas a creer que es porque hay una literatura perfumada. No. El término colonia hace referencia a los establecimientos, a los poblados que los españoles van a asentar aquí en nuestro territorio, específicamente en el imperio del Tahuantinsuyo. A ver, pasamos a otra diapositiva. Ahí está. Literatura de la conquista. Esta etapa se va a desarrollar entre la caída del imperio de los incas y se va a extender hasta los inicios de las primeras rebeliones, a estas especies de agitaciones sociales que van a surgir pues por el descontento que se vivía por el gobierno o por la forma de gobernar de los españoles que estaba pues comprometida con el abuso hacia los indígenas. Nos corresponde esta primera etapa, la que se va a desarrollar entre 1535 a 1635. Aquí vamos a ver que la literatura se va a ver influenciada por la tradición literaria de España. España estaba desarrollándose en el ámbito literario, estaban dejando la literatura de la Edad Media para entrar al Renacimiento. Así que las primeras formas de la literatura de los españoles que van a llegar aquí van a ser las coplas y los romances. Las coplas, que eran versos cortos de carácter burlón, en el cual se trataba de atacar la imagen de algunas autoridades. Los soldados españoles, al encontrarse pues en estos nuevos territorios, no van a estar contentos, ¿ya? Van a demostrar su enojo por estar alejados de la madre patria, estar aquí en un lugar totalmente desconocido para ellos, donde no tenían la manera de vivir como ellos lo hacían allá en su tierra, y querían regresar. Así que lo que hacían pues era escribir unos versos cortos para burlarse de su capitán y a veces hasta del propio rey de España. Lógicamente que algunas coplas, las de tonos así más hirientes, eran de carácter anónimo. Y también aparece las crónicas. En una ocasión ya les había hablado de las crónicas y hasta había hecho la comparación con las crónicas de Narnia. Pues bien, estos propios conquistadores, entre soldados, capitanes, etcétera, veían una necesidad de contar lo que estaba sucediendo aquí en este continente nuevo para ellos, en estas tierras novedosas. Así que ellos anotaban a manera de diario todas las proezas en el territorio conquistado, todo lo que estaba pasando, tanto de lo que había sucedido aquí antes de la llegada de ellos hasta el momento en que ellos llegan y cómo fueron sucediéndose las diferentes conquistas, las peleas hasta llegar a los asentamientos humanos. Entonces, a esta necesidad de narrar acontecimientos en el Nuevo Mundo se le va a conocer como las crónicas. Ahora, estas crónicas pertenecen más que nada al género histórico. No es enteramente literario, pero esto no significa que algunas de ellas no hayan obtenido este nivel, es decir, la calidad al momento de escribir. Algunas crónicas, digamos que extremaron mucho la fantasía, y por eso es que los historiadores como que no le han dado tanta importancia, mientras que otras crónicas sí eran más fidedignas. Debido a esto es que se hace una división entre las crónicas y los cronistas. Van a existir tres tipos: las crónicas mestizas, las crónicas indígenas y las crónicas netamente españolas. Vamos con la primera de ellas. Las crónicas mestizas. Se le va a llamar crónicas mestizas a los escritos realizados por autores nativos, aquí nacidos en el Perú, pero con la condición de mestizo, es decir, papá español y madre andina, madre indígena. Por lo tanto, estas personas manejaban
dos idiomas, eran bilingües, hablaban el quechua y también hablaban el castellano. El máximo representante dentro de las crónicas mestizas es el escritor Inca Garcilaso de la Vega, ¿ya? Conocido como el primer mestizo de América Latina. Él va a crear una crónica muy extensa titulada Los comentarios reales de los incas. Vamos a tener también otro segundo grupo, que son las crónicas indígenas, cuyos autores sí eran oriundos de aquí del Perú, papá y mamá andinos, ellos quechua hablantes como lengua materna y ya el castellano de manera forzada. Ustedes recuerdan que los españoles cuando llegaron obviamente veían a nuestra lengua como una lengua salvaje, como una lengua no cristiana, así que ellos lo que quisieron hacer es obligar a las personas, a los habitantes del antiguo Perú a utilizar el castellano. Y muchos de ellos lo utilizaron, pero de una manera pues incorrecta, no la podían escribir ni hablar muy bien, porque su lengua materna era el quechua. El representante más importante de esta etapa es el escritor, cronista Guamán Poma de Ayala. Si ven así Guamán con G, sí, Guamán con G, no es que me haya equivocado, así se escribía antiguamente. De ahí va a derivar el apellido Guamán, Guamaní, que ustedes conocen, decir los gentilicios. Y el tercer grupo va a estar conformado por las crónicas españolas. Aquí los autores pues son netamente españoles, ya nacidos allá, papá y mamá español que llegaron aquí a nuestro continente y lo que hicieron ellos fue recoger los hechos del pasado, los pasados del Perú y de lo que hubo durante el proceso de la conquista. Muchos de estos cronistas españoles fantasearon demasiado en sus textos, falsificaron la información porque en cierta manera ellos querían que allá en España los aplaudieran por la grandeza, por el coraje de sus batallas, haciendo ver a los incas como seres inmensos y ellos un poquito más bajos de estatura y diciendo que habían luchado pues contra tribus recontra salvajes así y que ellos siendo poquitos habían derrotado a todos. Así que sus crónicas, solo algunas, digamos que obtuvieron una mayor importancia histórica por la fidelidad de sus escritos. Uno de los representantes españoles tenemos aquí a Cristóbal de Mena. Pasamos a otra. Ya. Voy a centrarme en dos autores, dos cronistas, en este caso el primero de ellos, un cronista mestizo, que es Inca Garcilaso de la Vega. El nombre real de este cronista fue Gómez Suárez de Figueroa. Ese es su nombre verdadero, con el nombre que se le bautizó cuando nació. Él va a ser hijo del capitán español Garcilaso de la Vega y de la ñusta llamada Isabel Chimpuogio. Utilizo el término ñusta porque ella era una descendiente del imperio incaico, era nieta del Inca Tupac Yupanqui, por lo tanto pertenecía pues a la, digamos, realeza incaica. Este capitán español se va a juntar con ella y van a tener a este hijo que va a ser considerado el primer mestizo de América Latina. El Inca Garcilaso de la Vega adopta recién el nombre de su padre cuando su papá fallece. Cuando el capitán español fallece, Inca Garcilaso viaja a España, toma el nombre del padre, Garcilaso de la Vega, y se antepone el título de Inca. ¿Por qué? Porque su madre pertenecía, como ya les dije, a la nobleza incaica. Pues bien, él viajó a España justamente para poder solicitar la herencia que le correspondía como hijo. Lastimosamente nunca lo consiguió, se quedó a radicar allá en España, donde se va a desempeñar con cargos militares, y es allá en España donde él va a redactar sus obras. Tiene una crónica titulada La Florida del Inca, donde nos va a hablar sobre los viajes del conquistador Hernando Pizarro hacia las tierras o hacia la península de la Florida que corresponde a Norteamérica. Es allá en España también donde va a conocerse con el italiano León de Hebreo, de quien se va a hacer muy buen amigo, y va a traducir la obra de él. Los diálogos de amor de León de Hebreo lo va a traducir al castellano. Luego ya va a escribir, va a redactar su obra más ambiciosa, que son los comentarios reales de los incas. Esta obra, esta extensa crónica, va a estar publicada en dos partes. La primera parte fue publicada en el año de 1605. Debido a su línea materna, él conocía muy bien el imperio del Tahuantinsuyo y por lo tanto en esta primera parte
dedicada a sus raíces por parte de mamá, él nos va a hablar sobre el origen, la forma de gobierno, las leyes, las costumbres, sus dioses, todo lo que tiene que ver con el imperio incaico. La segunda parte, publicada en el año de 1617, ya nos va a narrar solamente sobre lo que aconteció en el descubrimiento y conquista del Perú. Esta segunda parte va a llevar otro título, ya no se va a llamar Comentarios Reales de los Incas, sino Historia General del Perú, y está dedicada a su padre, y por extensión va dedicada pues a todos los soldados que participaron en el periodo de conquista. Esta segunda parte, en cierta manera, es una especie de obra escrita para complacer al rey de España, para que en cierta manera le devuelva parte de la herencia que le correspondía por ser pues hijo de este capitán español, pero no lo logró. Finalmente él muere allá en España y allá es donde se quedaron pues los restos de este escritor. Pasamos ahora a otro cronista. Este cronista es un cronista indígena, Guamán Poma de Ayala. Digamos que los orígenes de Guamán Poma de Ayala están en cierta manera un tanto perdidos. No hay muchos datos de él, pero lo que sí se sabe es que él vivió en Huamanga, perteneció a una familia que poseía tierras, era una familia de caciques, pero que sus tierras fueron quitadas a la fuerza por el regidor de la localidad. Esto va a ocasionar que Guamán Poma de Ayala realice una serie de quejas, de litigios para recuperar sus territorios, ocasionándole finalmente la expulsión. Como fue expulsado de su comunidad, empezó a peregrinar, es decir, a caminar, a viajar por los diferentes pueblos donde se habían asentado las colonias españolas, para informarse de lo que estaba pasando allí, ya que él tenía en mente algo. Él tenía en mente redactarle una carta al mismísimo rey de España, Felipe III, para contarle lo que estaba sucediendo en estos nuevos territorios. Y es así como después de tanto investigar, va a empezar su obra, titulada Nueva Crónica y Buen Gobierno. Esta extensa carta va a ser enviada al rey. ¿Y cómo así? Pues el único sitio para poder enviar cartas era en el puerto del Callao. Así que él va a realizar todo un peregrinaje así a burrito, caminando hasta llegar finalmente al puerto del Callao y entregar su carta para que el rey la lea y en cierta manera le regrese a él los poderes que él tenía en su territorio, porque él lo que estaba buscando justamente era eso, en cierta manera, dejar que los propios indígenas gobiernen a su grupo de una manera más justa y no como la manera en que los estaban tratando los españoles. Esta extensa carta consta de 1200 páginas. Guamán Poma de Ayala se dio cuenta que había bastante poder en el dibujo, así que dentro de estos escritos, él le va a adjuntar pues un total de 398 dibujos. En estos 398 dibujos, en cierta manera, él nos va a ir contando poco a poco lo que estaba sucediendo aquí en el Perú. Pues bien, este primer volumen nos va a hablar sobre lo que estaba ocurriendo en el Imperio Incaico, sobre lo que ocurrió, perdón, en el Imperio Incaico, en el primer volumen. Y en el segundo volumen ya lo que hace es hablar sobre la forma de gobierno de los españoles aquí en el virreinato. Repito que el objetivo era buscar una reforma de gobierno colonial para poder salvar en cierta manera a los pueblos de la explotación, también de las enfermedades que habían traído los españoles y de la mezcla racial. Él no quería que hubiera demasiada mezcla allí. Lastimosamente, él murió sin recibir ninguna respuesta. No se sabe si la carta le llegó realmente al rey de España. Misteriosamente, esta carta apareció o fue encontrada de casualidad en el año de 1909 en la biblioteca que le pertenecía al rey de Dinamarca. Miren que hasta dónde se fue, de España a Dinamarca. No se sabe cómo llegó hasta allí. Hay muchas teorías que tal vez el embajador de España, de Dinamarca en España, tal vez la obtuvo de alguna manera en alguna subasta y la llevó hasta ese lugar. Pero en el año de 1909 fue descubierta. Y recién en el año de 1936, esta obra fue dada a conocer por medio de facsimiles, es decir, una especie de fotografías. Hoy en día, esta obra está aquí en nuestra Biblioteca Nacional, pero solamente bajo ese formato. El texto original se encuentra hasta en la actualidad allá en Dinamarca.
Gracias a esto es que los historiadores han logrado reconstruir gran parte del Perú. Y otro dato curioso, que mientras Juan Puma de Ayala escribía su nueva crónica y buen gobierno, allá en España, el Inca Garcilaso de la Vega también escribía sus comentarios reales. ¿M? De esta forma es que conocemos gran parte de esta etapa que sucedió aquí en nuestro territorio. Bien, jóvenes, espero que esta primera parte de la literatura colonial les haya gustado. La siguiente clase hablaremos sobre una segunda etapa donde veremos digamos que el papel de la mujer dentro de lo que fue la literatura colonial con la escritora o poeta denominada Amarilis. ¿Mm? Bien, muchachos, cuídense y que pasen una bonita tarde. Hasta luego.